Está con nosotros el fiscal federal Walter Rodríguez. Gracias por venir, doctor. Un gusto tenerlo. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir Por favor. miércoles a la noche, mitad de semana, para charlar un poco. Esta primera pregunta, ¿se puede definir alguna particularidad en la provincia de Santa Fe? Entendiendo gran parte de tus investigaciones, que las hemos seguido, y mucho, que probablemente se pueda trazar algún patrón de cómo se conforman las bandas narcocriminales en la provincia de Santa Fe, pero ¿por qué pasa lo que pasa con el grado de violencia que lo estamos viendo en la provincia y no es noticia, por lo menos, en otros distritos de la Argentina? Bueno, en primer lugar, lo que tengo para decirte que, por supuesto, este análisis no se trata de una cuestión específica de mi función, algo que yo puedo percibir, y de todas formas también destaco de haber escuchado a algunos actores que tienen una expertise en el tema y habla concretamente de la posibilidad de que algunos organismos públicos manejen determinado territorio con algunos comportamientos y algunos lineamientos que están en algún momento al límite con la ley. Concretamente, algunas personas que saben de criminología establecen que las policías manejan y regulan un poco estas cuestiones del ejercicio de la violencia territorial. Y acá lo que sí hay que hacer una distinción concretamente geográfica, que es que en los casos en los cuales a mí me toca intervenir, evidentemente son bastante diferentes a las expresiones de violencia extrema, que son aquellas de las cuales vos estás haciendo referencia recién, que tienen que ver con balaceras que por suerte por ahora no se están produciendo en este sector de la provincia, y menos aún en los que están un poco más alejados de la capital. Así que bueno, mi respuesta es esa, pero sí hay una mirada o una preocupación de mi parte en función de percibir esta calada de violencia que verdaderamente tiene impacto a lo largo y a lo ancho de la provincia. Claro, pensándolo desde Rosario, Granero Baigorria, San Lorenzo, de hecho hay algunas causas en las cuales se menciona y se han obtenido entre conversaciones y material probatorio este diálogo de, bueno, hasta Santa Fe capital hay un montón de negocios en los cuales podemos avanzar, hay un montón de situaciones en las cuales podemos trabajar. Digamos, ¿existe este efecto contagio? Digamos, ¿de alguna manera puede la violencia empezar a hacerse moneda corriente, quizá en otras localidades como Santa Fe, en las cuales no estamos acostumbrados a este tipo de violencia, sí a otra, pero no a este tipo de violencia puntualmente? Hay, como dije recién, personas que tienen una especificidad de conocimientos que están preocupados por la posibilidad de que esto ocurra prontamente. Cuanto menos yo lo que puedo decir o percibir a través de las investigaciones es lo que está pasando en el territorio de una manera muy fragmentada. O sea, si a mí en un caso se me representa alguna cuestión que tiene una característica de esta, te la puedo llegar a contar, pero no soy la persona indicada que te puede hacer digamos, una reflexión en términos genéricos. Ahora lo que sí, evidentemente hay algunos lugares, y ahora te cuento en qué situación concreta nosotros lo vemos, hay lugares en donde es muy difícil desplegar tareas de investigación. Difícil desplegar tareas de investigación. Desplegar tareas de investigación como consecuencia de las particularidades del territorio, en donde al Estado le cuesta ingresar. Y por supuesto, imagínate vos que esos ingresos se producen con una intención de averiguar un delito que posiblemente se esté cometiendo en ese ámbito, con lo cual es un territorio hostil, el que tiene cualquier persona que está trabajando como auxiliar de nosotros los fiscales. Entiendo también que deben trabajar con, por ejemplo, fuerzas policiales, que debe ser muy difícil avanzar en determinadas investigaciones o diligencias con la propia policía cuando en la gran mayoría de las causas que te ha tocado llevar adelante, vinculadas a bandas que tienen algún tipo de vínculo con el tráfico o sobre todo el menudeo o la venta o el negocio de los estupefacientes, hay policía formando parte, ¿no? Y a vos te ha tocado investigaciones, has descabezado 2 cúpulas de la Policía Federal en Santa Fe, investigaciones en las cuales participan gendarmes o han participado gendarmes, ni hablar de efectivos policiales de la provincia de Santa Fe. ¿Qué recurso tiene un fiscal a la hora de avanzar en una investigación, en una diligencia, en una policía que evidentemente está muy contaminada y muy comprometida? Bueno, la herramienta es ser sumamente riguroso a la hora de seleccionar con qué fuerza auxiliar nosotros los fiscales podemos desarrollar una investigación compleja.
Es decir, en quién se deposita la confianza. Y ahí está, yo lo que diría, el gran déficit, porque a nosotros se nos pregunta, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué es lo que está pasando en Santa Fe? Y para mí el primer punto, yo te diría dramático, para decir cuál es la necesidad principal, es que no estamos contando con la famosa policía judicial que nunca fue creada. Entonces tenemos que acudir a pedir prestada una policía, cualquiera de ellas, no estoy hablando en particular de ninguna, en donde se han encontrado los fenómenos que vos advertiste y acabas de señalar. Con lo cual es eso, elegir lo mejor posible para tratar de generar una suerte de confianza entre lo que es el esquema del funcionamiento del sistema judicial con aquellos actores en el territorio que son los que verdaderamente en algún momento se convierten en nuestros ojos. Y estos funcionarios que por supuesto honran la función son aquellos en los cuales también recaen esta suerte de sospecha generalizada que se produce como consecuencia de los hechos que vos señalaste. Hay como en los últimos años como una especie de figura que se empezó a crear, sobre todo por parte de la política, no sé si coincidís o no. Bueno, lo dijo el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hace algún tiempo. Perdimos la guerra contra el narco, esto de la guerra contra los narcos. Cuando uno empieza a indagar un poco en algunas causas, se da cuenta que en realidad estamos hablando en su gran mayoría, desde la banda de los monos hacia abajo, de clanes familiares que disputan territorios de la única manera que saben hacerlo, a los tiros y con la violencia. Y además con una fuerte presencia de funcionarios públicos, concretamente de la policía, formando parte de esas bandas. Algunos llaman las bandas narcopoliciales. Pero lo que encontramos en enormes diferencias con los cárteles de la droga que en su momento azotaron en los 90, sobre todo Colombia, Paraguay, o el mismo Brasil, en algunos de sus distritos. Hay como una idea, ¿no? No sé si coincidís, por parte de la política de fabricar el gran enemigo, que de alguna manera también disimula la propia incapacidad de la política de abordar la problemática de manera profunda. Yo creo que es verdad, yo comparto con vos, no vamos a encontrar ningún narco de serie acá, de ninguna manera, bastante alejado. Es más, cuando uno toma contacto personal, generalmente en las audiencias se ve reflejado la lejanía que hay con esa figura, ¿no? Pero esencialmente hay un tema primordial, que es la necesidad de no confundir las tareas y las obligaciones propias de lo que es la prevención del delito, embarullándolo con lo que es el funcionamiento del sistema de justicia, como que todo es lo mismo. Claro. A partir de ahí, haciendo una separación clara y sin negar que existe una vinculación, debemos preguntarnos qué sucede en cada una de las áreas para tratar de mejorar lo que es el desempeño funcional de cada uno de nosotros. Y haciéndome eco de lo que vos decís, no encontramos esa clase de narcotraficante, como dije yo recién, de serie, sino otro tipo de gerenciador de esta actividad y muchísima cantidad de personas que están afectadas por la marginalidad, por un estado de vulnerabilidad absoluto, porque, y sobre todo de este fenómeno sí me nutrí de alguna información que está ocurriendo en Rosario, los escalones inferiores que son los que ejecutan las acciones de quienes son narcos, dealer, tranzas, según la denominación que adopten, se trata de jóvenes que están realmente trabajando por 7.000 pesos, trabajando de eso, por 7.000 pesos, 8.000 pesos, y es ahí en donde es la dificultad que se está encontrando, en punto a que esas personas le están pudiendo retribuir esa cantidad de dinero diario que ninguna otra actividad parecería poder dársela. Pero esos chicos, que generalmente son jóvenes, lamentablemente y casi siempre caen también en un doble juego. Porque en cualquiera de las variables que sea utilizado, ya sea como soldadito, ya sea como algunos le dicen tiratiros, ya sea como o tener algún rol un poquito más sofisticado, entre comillas, que es vendedor ambulante ahora, porque el tema de los búnkeres está un poquito dibujado. Bueno, en cualquiera de esas aristas estamos hablando de alguien que es bastante probable que esté sumergido en un nivel de vulnerabilidad importante, a punto tal que se están produciendo fenómenos en el territorio de los barrios periféricos de Rosario. La vez pasada escuchábamos a una persona en una entrevista televisiva en la que estaba hablando del barrio zombie.
Bueno, concretamente se refiere a jóvenes que están consumiendo droga de una calidad muchísimo más inferior a la que regularmente se está conociendo. No es novedoso esto porque esto arrancó en el 2001 en Buenos Aires. El boom del Paco en su momento. Es una subsustancia del Paco, que incluso está mezclada con virulana, que produce un efecto adictivo tremendo en muy poquito tiempo y físicamente genera un doblamiento de la persona, se va inclinando y eso lo hace, se lo compara con el zombie, teniendo en cuenta cómo es la actitud corporal. Claro. En Santa Fe yo estuve tratando de investigar un poco el fenómeno. Hay algunas zonas en las que eso está pasando también. ¿Está pasando acá en Santa Fe también? Sí, sí, sí. Y por eso lo que digo es, el fenómeno, a mi manera de ver, debe ser abordado de una manera interdisciplinaria, como siempre se está diciendo, pero sin descuidar algo que es esencial y que se nombra bastante poco, que es cómo hacemos para que la aplicación de la ley de salud mental, pueda también estar compenetrada con lo que es el sistema de funcionamiento de justicia y, por supuesto, la represión de delitos, pero de una manera coordinada y no necesariamente tener en la respuesta punitiva del Estado como la única posible solución a la problemática. Cuando han cambiado los temperamentos de los ministros de seguridad, bueno, Patricia Bullrich, digo, para hacer un corte, lo que fueron los 4 años de la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, respecto a los años anteriores o inclusive los años que sucedieron. Muchos han dicho en su momento de triplicamos la cantidad de detenidos vinculados al mundo narco o al mundo drogas. Si hay un detenido, al primero que llaman es al fiscal federal, en este caso en Santa Fe, a vos. ¿Te pasó durante esos 4 años que entraban más expedientes, entraba más gente, había más detenciones, había más operativos vinculados a este temperamento del Ejecutivo Nacional? Había fenómenos en ese tiempo que se reflejaban en la cantidad de expedientes de pequeñas dosis de drogas, en donde se detenía momentáneamente a jóvenes por un par de horas y estadísticamente era contabilizado como detenido por narcotráfico. O sea que agarraban esas estadísticas, o sea, básicamente el pibe que está fumando un porro en una plaza era detenido, a vos te ingresaba el expediente y estadísticamente después decían, detuvimos 3 veces más de lo que se detenía antes. Sí, por ahora supuesto, esa persona es liberada prácticamente al instante. Sí, sí, por supuesto no es privativo de ninguna gestión en particular eso, ¿no? Pero, digo, pongo el ejemplo del corte de Bullrich porque ese fue el dato que habían dado en su momento. Y comparto con vos que el término detuvimos, en todo caso, en el sistema en el que está rigiendo y que todavía no rige el acusatorio, en todo caso, el juez detuvo y como consecuencia de que existe la posibilidad que en ejercicio de prevención del delito la policía pueda ejercitar esa detención ante la flagrancia, en todo caso lo hace la policía reemplazando en una situación excepcional al juez. Pero quien tiene la facultad de detener es el juez y nosotros tenemos facultades de pedir detenciones que son avaladas judicialmente. Recuerdo varias oportunidades también, no puntualizar, pero sí recuerdo la detención de un narco, o bueno, una persona vinculada al mundo narco en Santa Fe y en Rosario, con varios allanamientos, algunos en un country en Santa Fe, y ver a algunos referentes políticos automáticamente al micrófono en una cámara diciendo logramos detener. En realidad el trabajo es del fiscal, del juez, de la investigación. Me imagino que en muchos casos la política te debe llamar para, che, ¿es cierto? ¿Está pasando esto o no está pasando? Digamos. ¿Qué relación hay con un ministro de Seguridad a la hora de avanzar en un procedimiento semejante donde probablemente sea noticia, sea rimbombante el título? Bueno, depende mucho, de acuerdo a mi experiencia, a las características que tenga la cartera política del momento. Se ha trabajado en buenos términos con algunas gestiones, no prefiero describir con cuál sí y cuál que no, pero con las diferentes gestiones se puede trabajar de distinta forma. Concretamente no hay ningún misterio en esto, acá no hay ninguna cuestión de vinculación política, sino que las gestiones de seguridad se nos acercan a poner a disposición los recursos para que nosotros podamos desarrollar las investigaciones en la medida que, como te dije anteriormente, no contamos con una policía judicial propia.
Debe ser también, ¿no? O debe hacer un poco de ruido a veces cuando algunos personajes de la política se adjudican determinadas situaciones que en realidad no le corresponden, ni que quizás no estaban ni al tanto. Bueno, suele ocurrir. Digo porque, a ver, los fiscales, bueno, en tu caso particular, vos manejás un perfil bajo. Es raro verte en una nota, habitualmente hablas de tu trabajo, es raro ver una charla, digamos, opinando generalmente, pero mantenés un perfil bajo. Vamos. Sin embargo, ¿hace cuánto que sos el fiscal federal? Desde 2011. 2011, o sea, sí. Y tenés además un recorrido en la justicia federal. Sí, de 30 y algo de años. 30 y pico de años. Sí, sí, sí. Sí, digamos que también creo que uno tiene que comunicar responsablemente el trabajo que nosotros desempeñamos en la medida que tiene un interés público, y lo trato de hacer de una manera, si se quiere, técnica, que será un tanto aburrida, pero creo que es la medida que nos corresponde a nosotros fiscales para no transformarnos en opinólogos de realidades provinciales. Por eso yo, cuando anteriormente me preguntabas, tomaba este recaudo de decir que no me corresponde y no tengo especificidad en opinar en cuestiones de política de seguridad pública. Sin lugar a dudas. De hecho, tu rol no tiene que ver en sí con la prevención del delito, sino una vez que el hecho ocurrió. ¿Se puede trazar o pensar en alguna estadística? Vuelvo a esto que te preguntaba al principio. ¿Qué tiene Santa Fe que no tienen otros distritos? Se habla mucho del rol de la policía. Bueno, están los teóricos que dicen un poco la filosofía de la DEA es la política y las fuerzas de seguridad tienen que tener una intervención más de regulación. Hay teorías de todo tipo. Lo cierto es que hay una particularidad en Santa Fe. Decime si no es así, pero cada vez que se concluye una investigación o con detenciones, se eleva una causa a juicio oral, vemos que son bandas mixtas. O sea que la policía no es simplemente como se daba en otros ejemplos, volvemos a retomar los ejemplos de la Colombia de Pablo Escobar o de México, donde era el plomo, plata o plomo, digamos, donde la policía forma parte activa y hay bandas que están compuestas, en algunos casos, más policías que civiles, digamos, entre comillas. ¿Es una particularidad eso de Santa Fe si vos lo comparás con algunos colegas tuyos en otras jurisdicciones del país? Es una particularidad, ¿Sí? Exacto, sí. O sea, hay más policías integrando las bandas que en otras provincias. Incluso por la información que intercambio con mis colegas, sí. Hay casos y casos. Hay determinadas provincias que tienen una manifestación criminal parecida a la nuestra. Mi experiencia particular, yo estuve mucho tiempo también trabajando en la Justicia Federal en la provincia de Buenos Aires, por eso en términos comparativos a mí me consta algo de eso, y es que sí, la respuesta es contundente, digamos, ¿no? A mí me quedó como un recuerdo de una causa paradigmática, un camión en la Ruta 1 en Arroyo Leyes, donde transportaba una cantidad enorme de droga. Un mes ¿no? de noviembre, si no me equivoco. Creo que fue un 14, sí, que quedó trabado y se arma todo un operativo ahí. Todo un operativo de dos policías que eran los únicos dos que no sabían que estaba el camión ahí. Y en definitiva, cuando se terminó de elevar la causa a juicio, creo que eran 10 policías y 2 civiles, una cosa así. Desproporcionada la cantidad de agentes públicos que estaban involucrados. Claro. Bueno, es un caso muy paradigmático, ¿no? Pero yo nunca vi una cosa así en mi carrera. Donde además empezaron a intervenir falseando actas después y un montón de delitos consecutivos para tapar, si no me equivoco, había sido una denuncia de un vecino, cortaron los cables de la luz o algo así, un camión que se equivocó del lugar, se metió y terminó varado en pleno Arroyo Leyes. Pasó eso. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí se empezó a desembocar una serie de imprevistos que, por supuesto, y acá siempre tenemos que hacer una suerte de separación, porque esto tampoco hubiese ocurrido si no había 2 policías honestos. Claro. Que llegaron al lugar, prendieron las luces y ahí se empezó a tirar de la piola para que se descubra lo que en definitiva se terminó descubriendo. Ha sido también noticia en este último tiempo, después del discurso del presidente en la apertura de sesiones en el Congreso Nacional, con una fuerte presencia de cámaras, supongo lo habrás visto, de la Corte Suprema, hizo referencia a Santa Fe, a la problemática de Rosario, le pegó a la Corte diciendo, bueno, las vacantes que no se cubren, digamos, en el sistema en general hay responsabilidad mutua.
tanto del Ejecutivo como del Legislativo a nivel nacional. Hay una sesión especial pedida para el jueves 30 en la Cámara de Senadores para cubrir 3 vacantes en Santa Fe. Cuando vemos algunas estadísticas nos encontramos que los juzgados federales, más del 30% están siendo subrogados, 36% si no me equivoco, lo cual abarrota de causas. ¿Cómo está el sistema en general en ese sentido? Complicado, bastante complicado. El Ministerio Público tiene herramientas un poco más dinámicas y flexibles para poder atender urgencias, porque también estamos con un porcentaje muy alto de vacantes no cubiertas. Recientemente el Procurador comenzó el proceso de apertura de concursos, pero bueno, son instancias demasiado prolongadas para decir que esta solución va a llegar a la brevedad. Esto va a pasar muchos años y aparte después viene toda la etapa, llamémosle política, que es el transcurso de los pliegos que pasan por el Ejecutivo y después van al Senado. Volviendo a contestarte, en el Poder Judicial yo creo que está bastante más complicado porque por una cuestión de un fallo de la Corte no permite a funcionarios judiciales reemplazar a los jueces, tienen que tener la investidura de tal. Entonces hay jueces que se desplazan atendiendo juzgados que están territorialmente muy distantes entre sí. Después hay una situación que por ahora no tiene demasiada explicación, que es también hay algunos pliegos que están parados en el, llamémosle, en el Poder Ejecutivo, Senado, claro. Hay una buena cantidad. Y después, si esto fuese poco, también hay un conflicto bastante evidente y de público y notorio conocimiento con el Consejo de la Magistratura, que es el lugar en donde se tramitan los concursos, en donde creo haber escuchado el otro día que lleva un año sin sesionar y creo que la semana que viene retomaría su actividad. Así que en todos los lugares del Estado en donde se tienen que ocupar de producir, cubrir las vacancias, están existiendo dificultades bastante elocuentes, ¿no? ¿Cómo recae todo ese peso en el laburo de una Fiscalía Federal como la tuya? Bueno, te reitero, nosotros tenemos por una posibilidad de implementar la ley del Ministerio Público, la posibilidad de acudir a auxiliares fiscales. Eso es una gran ventaja. Los jueces no pueden tener esas figuras. Entonces nosotros podemos, como fiscales, acudir a una suerte de suplentes momentáneos. Nos ayuda muchísimo eso. Entonces, esa flexibilidad, y además también otra cuestión, si vos mirás las vacantes de la ciudad, vas a ver que te encontrás con 2 juzgados federales y 2 fiscalías, los 2 fiscales estamos y hay un juez de los 2. Con lo cual subrogando el otro juzgado. No, subrogando un juez que en este momento cumple funciones en Venado Tuerto. Y, por ejemplo, el juzgado federal de Rafaela lo está reemplazando un juez que está en Rosario. Bueno. Sí, complejo, digamos. Complejo. ¿No? Un juez federal de Rosario está haciéndose cargo de causas en Rafaela. Y, ¿qué pasa? Un juzgado, como en este momento ocurre con el juzgado federal número 2, va cambiando constantemente de juez, con lo cual, cuando hay un juez que conoce más o menos la realidad de ese juzgado, inmediatamente, no inmediatamente, pero con el tiempo cambia. Lo reemplaza a otro que nuevamente tiene que poner a estudiar los asuntos que están bajo su consideración. ¿Implica trabas para causas que vos necesitas o pedís que se eleven a juicio? Digamos, ¿genera, más allá de que puedas trabajar en tu caso con fiscales auxiliares a la hora de elevar una causa a juicio o pedirle la elevación a juicio y el avance al juez, digo, ¿te genera alguna traba en ese sentido? En este caso particular, evidentemente, quien está a cargo de los 2 juzgados es el doctor Cuello Murúa, está poniendo un esfuerzo sobrehumano para atender las 2 pendencias judiciales, con lo cual está cumpliendo satisfactoriamente. Bueno, no conozco la realidad de su juzgado en Venado Tuerto, pero está cumpliendo al día las peticiones que nosotros formulamos en el juzgado federal número 2. Pero bueno, eso se trata de un esfuerzo y ahí estamos a qué tipo de respuesta da la persona. La cuestión acá es un tema sistémico y si no tenemos personas con estas características es bastante probable que el sistema judicial se resienta. La última, en este contexto en el cual estamos atravesando en Santa Fe, digamos, con el laburo que vos hacés, donde te toca lidiar muchas veces con policías, con narcotraficantes, con lavadores,
¿Vivís como un ciudadano más? No, No. no. Hay determinados usos y costumbres de la vida cotidiana que uno la tiene que adecuar a la función que tiene y al cumplimiento de determinadas exigencias que incluso están reglamentadas. Claro. Eso por un lado, y después por el otro... Pero, por ejemplo, ¿vos podés llevar tu pibe a la escuela normalmente? No, esas cosas sí, por supuesto. Ah, bueno. Sí, esas cosas sí. En algunos momentos, cuando hay determinados asuntos delicados, por ahí las cosas empiezan a cambiar un poco, pero generalmente ese tipo de actividades de rutina la podemos desplegar tranquilamente. ¿En Santa Fe también? Sí. Con estas... Por ahora en Santa Fe también, digamos. Por ahora. ¿En Rosario? En Rosario sí que no. No. O sea, acá nomás. Sí, no está bueno expresar públicamente, pero los trabajadores judiciales están transitando un momento bastante complejo porque no pueden estar ajenos a la realidad que está ocurriendo, y eso se ha sentido puertas adentro desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de ir a trabajar con la tranquilidad necesaria que cualquier laburo lo tiene que ofrecer. Te levantás y te balearon los tribunales federales como ya ocurrió. Imagino que desde lo personal uno también se debe preguntar un montón de cosas, ¿no? Sí, y después siempre algún actor en particular pudo haber vivido en su vida particular un episodio determinado que se agrega al contexto general. ¿A vos te ha tocado algo así? No. Afortunadamente. ¿Has tenido algunas causas con algunos muñecos no muy agradables, no? No, pero me han tocado algunas cosas que fueron más graciosas que otras cosas. ¿Por ejemplo? Algunos cartelitos que pudieron haber dejado por ahí, pero nada más. Ah, bueno. Está bien que te lo toques así, digamos, ¿no? Walter, gracias por venir. Un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. Un gustazo.